La influencia de los templarios en la banca moderna. Generalmente, cuando buscas información sobre los templarios, la información que encuentras es sobre sus grandes proezas militares, o su valentía, o el honor de su caballería, o la santidad de sus votos, o la tragedia de su triste final. Lo primero que haces cuando vas a iniciar una investigación, pues es buscar en Google. Y efectivamente así hice. Fui a Google y escribí los templarios como precursores del sistema financiero. El sistema me llevó, entre varias opciones, a una página de la BBC con el título perfecto. Y así empecé esta investigación. Esta es la página de la BBC. La herencia que los caballeros templarios le dejaron a la banca moderna. El artículo inicia con una referencia a una calle en Londres, ubicada en Fleet Street, donde se encuentra The Temple Church, la iglesia del templo. La curiosidad me llevó a buscar en el mapa y en el artículo se refería también a una plaza contigua donde se halla una estatua simbólica de los templarios y una capilla circular. Se refiere a esta ubicación como el primer Banco de Londres. Iniciar una investigación de este tamaño no es fácil. Lo cierto es que hacer una investigación sobre los templarios requiere mucho tiempo y mucha disciplina. Existen innumerables fuentes de todo tipo, pero la mayoría de ellas se enfocan en sus hazañas militares, su poder político o religioso, su prestigio, pero pocas de ellas hablan de sus prácticas financieras o las y esto se debe fundamentalmente a que los documentos principales testigos de estas prácticas deben rondar hoy los 900 años de antigüedad, o están muy deteriorados, o son insuficientes, o simplemente no existen. Vamos a ver entonces libros y autores que han tratado el tema sobre las finanzas de los templarios. En un trabajo juicioso del historiador español Ignacio de la Torre Muñoz de Morales, publicado en la revista Espacio, Tiempo y Forma en 2003, De la Torre hace un recuento interesante de fuentes específicas sobre el tema financiero de los templarios, el cual ha sido utilizado en este trabajo como marco de referencia para nuestra investigación. Como no podría ser de otra forma, y sobre todo por su significancia histórica, el artículo empieza con el fin de los templarios en 1314 a manos del rey Felipe IV de Francia, con la complacencia o complicidad más bien del Papa Clemente V. Nos relata de la Torre Muñoz de Morales. El recinto del temple parisino, levantado para albergar tesoros, sirvió de prisión al último maestre del temple. Tras ser quemado, en la hoguera en 1314, la única voz que protestó fue la del abad de Saint-Germain-des-Prés, quien consideraba que la isla en que fue quemado Jacques de Molay pertenecía a su abadía y le debería haber pedido permisos para quemar a estos hombres en sus posesiones. A lo que el rey replica: fueron quemados juxta pontem Giardini nostri interdictum Giardini nostrum, en donde solo el rey correspondía impartir justicia.
Con esta leve protesta por la jurisdicción sobre el emplazamiento de un cadalso, se acababan cerca de 2 siglos de historia de una orden famosa por sus hazañas militares y su inmenso poder político. Aspectos ambos que han ensombrecido muy relevante faceta desempeñada por los templarios, su aportación al desarrollo del origen de la banca. Sin embargo, de la Torre nos introduce rápidamente en el tema citando a Henri Curzon, quien en su libro Les Maisons du Temple de Paris habla de la fortaleza que tenían los templarios en el momento de esplendor. Unas inmensas murallas que se extendían en París en el siglo XVIII, y menciona la importancia financiera que tenía la orden, sin la cual la ciudadela no podría haber sido construida. Esta es una descripción de la extensión de la fortaleza del Temple según las palabras de Curzon. Ce terrain était situé à l'extérieur du mur de Philippe Auguste, occupant presque la longueur du mur arrière construite à l'époque de Charles V. Bueno, lo que nos está diciendo es que este terreno estaba situado fuera de la muralla de Philippe Auguste, ocupando así la longitud de la muralla posterior construida en tiempos de Carlos V, entre 1356 a 1383, y que si revisamos las calles actuales ocuparía más o menos entre 20 y 25 manzanas del actual París. Como se puede observar, aun siendo una descripción de finales del siglo XIX, la obra es gigantesca. La orden empleó entonces muchísimos recursos financieros, mano de obra en una muralla exterior y que albergaba unos 2.500 puestos de mercado, y siquiera vivían ahí unas 1.200 personas. En 1146 el rey Felipe II encargó a los templarios custodiar el tesoro real, estableciendo así un sistema de contabilidad fiscal que dio apoyo y resguardo a las arcas de la corona francesa hasta su fin en manos del rey Felipe IV. Siguiendo con la descripción de Gonzalo de la Torre, el pionero de la investigación de las actividades financieras propias del Temple fue el francés Léopold Delisle. No lejos de la obra de Curzon, en 1889, Léopold Delisle, en su obra Memorias sobre las operaciones financieras de los templarios, hace una exhaustiva recopilación de documentos para describir las finanzas de la orden templaria. Delisle clasifica estas actividades en depósitos de fondos y objetos preciosos, secuestros y consignaciones, préstamos, avances y cauciones, transmisiones de dinero, pagos a distancia, recobros y pagos a través de clientes a los cuales se les tenían abiertas cuentas corrientes, informes financieros templarios al rey de Francia, tesoreros del Temple de París, diario del tesorero del Temple entre 1295 y 1296 y saldo de cuentas entre el rey y el tesorero del Temple. Más adelante se irán describiendo cada una de ellas y su comparación con las prácticas financieras modernas. La principal limitación de la obra de Delisle fue que su centro de investigación fue la actividad de los templarios en Francia y su relación con la corona francesa. Sin embargo,
muestra la enorme dependencia de la monarquía con la orden, convirtiéndose prácticamente en su Ministerio de Hacienda, pero también con funciones de Banco Central, Tesoro, recaudador y prestamista de primer nivel. Más adelante, en 1903, aparece una obra de Eleanor Ferris, que ya nos hablaba de las relaciones de los templarios con la corona inglesa. Ferris hace referencia en su libro a las limitaciones del estudio de Delisle mencionadas anteriormente. En 1889, Leopold Delisle escribió sobre les opérations financières les Templiers ante l'Académie Art et Belles, en la que, después de ilustrar el empleo de la orden en los asuntos financieros por parte de los papas y de muchos de sus príncipes, prelados y magnates de Europa Occidental, se ha ocupado exhaustivamente de las relaciones financieras entre reyes franceses y los templarios. El objeto del presente estudio es establecer con la mayor precisión posible la naturaleza exacta y el alcance de las relaciones financieras entre los templarios y la corona inglesa. Entonces, de una forma muy romántica, Ferri nos evoca la grandeza militar de los templarios en los siglos XII y XIII, mencionando también en un ambiente más liberal que las relaciones, además de ser bancarias y complejas, también eran comerciales y abiertas a diferentes niveles de la sociedad y de los negocios. No olvidemos que el carácter de los ingleses era diferente, por no decir opuesto al de los franceses. Y algo que me parece relevante del trabajo de Ferris es que nos muestra menos dependencia de la corona inglesa en la gestión financiera de los templarios. Por lo tanto, estas relaciones no generaron esos conflictos tan profundos como sí los pudo haber generado con la corona francesa. Bueno, aquí me voy a saltar un poquito el relato para llegar ya hasta 1939, ya que aparece un estudio mucho más profundo de Jules Piquet, quien es licenciado en Derecho, economista y experto contador, y nos introduce en un estudio más profundo sobre la clasificación de las operaciones desarrolladas por el Temple, en especial su comparación como precursores de la letra de cambio moderna y el cheque. La formación y visión de Piquet ha dado una perspectiva diferente al estudio de los templarios como precursores de la banca moderna, ya que al ser economista y contador pudo diferenciar y clasificar las prácticas en conceptos que conocemos hoy en día. Esto quiere decir que Piquet le introdujo un análisis algo más técnico dentro de la economía y las finanzas al estudio de las operaciones templarias. Pero vamos a adelantarnos un poco más hasta 1962, año en que aparece una investigación que saca a la Orden del Temple de su estudio que se había centrado hasta entonces en Francia e Inglaterra. Se trata de la archivera María Vilar Bonet, quien publica un artículo sobre las actividades financieras de la Orden del Temple en la Corona de Aragón. Dicho artículo, de reducida extensión eso sí, aborda superficialmente operaciones puntuales en la corona en el norte de España. Aunque el texto no es extenso, sí aborda los temas con rigurosidad jurídica y amplía el marco geográfico, que eso es lo más importante.
ya que Aragón, el Reino de Aragón, hoy en día Aragón y Cataluña, son regiones donde la actividad templaria fue bastante intensa. Bueno, y vamos caminando más adelante en el tiempo, llegamos a 1980, aparece en este año un artículo publicado por David Michael Metcalf, quien fue un renombrado numismático británico, ya fallecido en el 2018, y quien en una profunda investigación reconstruyó la circulación de las monedas durante la Edad Media. Este hombre era hijo de un clérigo metodista inglés que constantemente era transferido de parroquia en parroquia. La familia se mudaba a menudo por toda Gran Bretaña. Michael Metcalf era ya desde pequeño un ávido coleccionista de monedas. Sin embargo, aún así decidió obtener una licenciatura en geografía, conocimiento que después aplicó para los estudios que realizó sobre numismática. Este era un intelectual ávido de conocimiento, hablaba casi todas las lenguas europeas, pero su aporte fue el tratar de interpretar las monedas de la Edad Media, en otras palabras, interpretar los símbolos, los sellos que se contenían dentro de las monedas. Y esto consideró en su momento muy innovador y dándole un particular interés en conjunción con su aprendizaje de geografía en cómo circulaban las monedas y las arcas en las diferentes rutas entre los países y dándole un mayor entendimiento a los movimientos monetarios de la época. Esa disciplina, amor por el conocimiento de la numismática, llevó a Metcalf a hacer una investigación profusa de la circulación de las monedas en todo el ámbito del Mediterráneo. Es así como en 1980 publica un artículo sobre la función del temple como banca, que analiza e instruye las transferencias de monedas entre Europa y ultramar durante el siglo XII, ampliando el espacio geográfico sustancialmente. Además, analiza el papel de los italianos que desempeñaron en las actividades financieras de Tierra Santa y ofrece una relación con las actividades templarias italianas y la balanza comercial entre Occidente y los estados latinos, llegando a afirmar que las actividades financieras templarias eran directamente proporcionales a la expansión monetaria medieval. Los estudios de Metcalf entonces fueron netamente monetarios, centrados en los flujos materiales de las monedas. Lo que no teníamos hasta ese momento era un estudio propiamente documental de las transacciones, o sea, los documentos que respaldaban las transacciones financieras de los templarios. Ya algo se había mencionado en los estudios de Piquet y Delisle en cuanto a la descripción de las actividades, pero no teníamos nada concreto respecto de los documentos. Entonces, vengámonos ya mucho más acá en el tiempo. Y pues, antes de continuar, quiero hablar sobre la filatelia y resulta que esta está relacionada indirectamente con la historia, ¿no? Sirve como una disciplina accesorio al estudio de los hechos. En el sentido de que las estampillas y los sellos, producto de esta disciplina filatélica, generalmente acompañan cartas que además llevan un mensaje. Por allá a mediados de la década pasada, David González Corchado nos narra cómo al tener conocimiento de que en el archivo de la Corona de Aragón
que se encuentra en Barcelona, se custodiaban algunas cartas de los templarios que circularon en su momento en el reino de Aragón, estoy hablando del siglo XII. La curiosidad inicialmente estaba centrada en los sellos que se encontrarían en las cartas, así que González solicitó unas copias digitalizadas al museo. Nunca obtuvo respuesta. Cuando se encontró con una comunidad templaria en la provincia de León, esta comunidad tenía una biblioteca, que es la Biblioteca Templaria Ponferrada de León, y allí le facilitaron un facsímil del libro con el que pudo realizar la investigación. Pero lo que encontró fue un contenido valiosísimo para la investigación que hoy nos ocupa. Revisando las memorias de la conferencia dictada por este autor, miembro además de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, encontramos que en el Reino de Francia habían 360 encomiendas, en Inglaterra 45, en Escocia 9, en Irlanda 11, en España había 59, 15 en Portugal, en Italia 118, en los reinos de Prusia 20, 5 en Grecia, 5 en Austria y en Chequia y Polonia 5 y 12 respectivamente, para un total de 664 en toda Europa. Un hecho que llamó la atención de David González fue que una de las cartas podría ser la última carta de Jacques de Molay en correspondencia sostenida con Jaime II de Aragón en septiembre de 1307. De hecho, está datada con 32 días antes del apresamiento del gran prior templario y de la emboscada que sufrieron los templarios por parte de Felipe IV de Francia. El mismo González nos dice que este importante conjunto documental constituye un testimonio único a nivel mundial, no superado en volumen por ningún otro archivo ni institución europea. El fondo estudiado comprende un total de 57 cartas manuscritas, de las cuales 20 fueron enviadas por Jacques de Molay al rey de Aragón y a otros maestres y comendadores de la provincia aragonesa. Seguramente como filatelista lo que primero llamó la atención de González pues fueron los sellos. Sin embargo, también nos comenta que a través de la correspondencia se hicieron evidentes las acciones cotidianas de la orden, su ubicación, dónde estaban los maestres en determinadas fechas, la manera o la forma de ser entregadas estas cartas, características de los documentos y obviamente su contenido. Pero miremos qué nos dice González sobre el sello. Muchas de estas divisas conservan restos del Sigillium Templi, sello clausor placado de cera perteneciente al Gran Maestre, que debería medir más o menos unos 30 milímetros aproximadamente, a juzgar por los restos y las huellas que han dejado adheridos en el papel. El sello más corriente es el que representa a dos caballeros armados cabalgando sobre un mismo caballo con una cruz griega en el campo, alusión evidente al voto de pobreza de los templarios. Ya mirando el contenido y la simbología en las cartas, hace referencia a un símbolo manuscrito encontrado en algunas de ellas, sobre el cual podrían darse varias interpretaciones. González se refiere a este símbolo como un mandato para el portador, el deber dari. Sin embargo, otra interpretación es que a dicho símbolo le otorgaría un derecho sobre el tenedor de la carta.
Un total de 9 cartas escritas por el maestre de Molay contienen también unas anotaciones en el frontal del sobrescrito, firmadas con las iniciales DD, situadas en las dos esquinas inferiores. Su significado podría corresponderse, como ya habíamos dicho, a esta fórmula latina debet dari, se debe dar, como un mandato al mensajero portador de las misivas. Esta misma expresión, o alguna variante abreviada de manera similar, aparecen en otras cartas escritas por otros templarios. Aquí vemos unas cartas justamente con estas anotaciones en las dos esquinas inferiores, la izquierda y la derecha, con esa doble D de la cual nos habla González cuando se refiere a ese deber dari o deber dar. Y en otros documentos se encuentran el símbolo DN, que quiere decir dando en latín, que es para dar. DT, sea dada, en latín detur, o sean dadas, en latín dentur. Estas fueron las anotaciones que hizo González acerca de los documentos. Sin embargo, en una interpretación propia y de pronto algo más romántica, ese anagrama del debet dari, esa doble D, podría referirse a esos dos caballeros montados sobre el mismo caballo. Entonces esto nos daría 3 significados distintos o 3 interpretaciones. Primero está el mandato de dar o de pedir, según sea el caso, un símbolo de autenticidad, y además de todo el símbolo templario, el que identificaría la orden, el de los dos caballeros sobre una misma montura. Entonces aquí podemos ver cómo esas dos Ds mayúsculas casan perfectamente con los dos caballeros del sello y de las monedas templarias. ¿Se podría asimilar un documento templario a un título valor? Veamos entonces un significado muy genérico de lo que es un título valor, ya que su definición atiende hoy casi que a cualquier código de derecho mercantil. En síntesis, es un documento físico que tiene un derecho incorporado, es autónomo y que puede ser reclamado por un tenedor o un propietario de manera legítima. Los títulos valores son documentos mercantiles que otorgan derechos privados y cuyo ejercicio y transmisión dependen de la tenencia del propio documento. Son bienes muebles e individuales. Aquí ya nos estamos adentrando en el mundo de la modernidad y vemos que otra característica de un título valor es el que puede ser negociable frente a terceros, o sea, puede cambiar de tenedor a través de un endoso, a través del cual se cede el derecho sobre el valor incorporado dentro del documento. Finalmente, el título es válido por el emisor a través de mecanismos físicos como lo son los sellos, una firma, un papel de seguridad, etc. Todas estas características estaban contenidas en los documentos de crédito emitidos por los templarios. Lamentablemente, no se tienen, o por lo menos no se han encontrado, o no hay facsímiles de dichos documentos de crédito expresos que incorporen un derecho monetario contenido directamente como título valor. Sin embargo, por toda esta investigación que se ha hecho y por las prácticas o costumbres que sí están documentadas, podríamos concluir que la estructura de estas cartas y estos símbolos y estos contenidos que hemos visto, en cierta forma se podrían sustraer a la existencia de unos similares con contenido crediticio, como lo serían ya los títulos valores expresos. Inclusive podríamos estar ante la presencia de algún título valor con un contenido que no necesariamente habla de una cantidad monetaria, porque también sabemos que los templarios utilizaban ciertos códigos o ciertas simbología para expresar determinadas ideas que podrían contenerse como mensajes codificados dentro de las cartas.
esta característica trinitaria de tener un valor contenido en el documento, firma, un sello o un símbolo y ese derecho incorporado, digamos que incluye un mandato, pues nos serviría para desarrollar esta tesis de que los templarios emitían efectivamente títulos valores que posteriormente darían origen a lo que conocemos hoy en día como la letra de cambio o el cheque. Volvamos entonces a las actividades identificadas por Leopold de Lisle en el siglo XIX que habíamos visto anteriormente y relacionémoslas con los que hoy serían las actividades del sector bancario en el mundo moderno. De Lisle nos hablaba de depósitos de fondos y de objetos preciosos. Hoy en día existen cajillas de seguridad, cajas fuertes y arcas donde los bancos o empresas especializadas de seguridad prestan un servicio específico llamado custodia de valores o activos móviles. Estos pueden ser joyas, piedras preciosas, títulos valores, testamentos, documentos corporativos o incluso algunos objetos que pueden carecer de valor monetario. Estas compañías pueden emitir certificados de custodia que, aunque no son títulos valor, en algunos casos pueden ser negociables, mercados cerrados o servir como garantía colateral para operaciones financieras. Como dato curioso, estos negocios se han venido trasladando de los bancos a empresas especializadas de seguridad, ya que los bancos físicos han venido cediendo terreno a la banca virtual, en donde ya no se puede prestar este servicio de custodia, por lo menos de estos activos físicos. Tenemos los secuestros y consignaciones. Esta función ya no se realiza en los bancos propiamente, pero se puede asimilar a lo que hacen los conocidos almacenes generales de depósito, AGDs. Estos son compañías que emiten títulos valores llamados certificados de depósito de mercancías. Son mercancías no perecederas en custodia, salvaguarda o consignación. Estos títulos son negociables en mercados primarios o secundarios, como por ejemplo la Bolsa de Chicago o la Bolsa Mercantil en Colombia. Generalmente las mercancías depositadas son los llamados commodities que entran posteriormente al mercado spot. Este es un servicio utilizado por muchísimas compañías para financiar operaciones a corto plazo, relacionadas en especial con su capital de trabajo, y son de corto plazo ya que los inventarios entregados en depósito deben liberarse para continuar en el mercado. Algunas empresas negocian directamente con sus clientes endosando simplemente estos títulos y así se ahorran los costos de logística dentro de la operación. Esto es lo que se conoce como el mercado spot. Alrededor de este negocio se prestan servicios de certificaciones, laboratorios de calidad, logística, aduanas y obviamente servicios financieros. Los volúmenes de capital que se mueven a nivel internacional son enormes, ya que con esta figura se financia muchísima parte del comercio internacional. Préstamos, avances y cauciones. Bueno, estos son servicios prestados directamente por los bancos hoy en día. Los créditos tienen muchísimos productos en el mercado financiero, clasificados generalmente según su destinatario, el uso o el sector donde se apliquen o el monto que tienen. Los avances son anticipos de dinero sobre cupos de crédito previamente aprobados, como por ejemplo las tarjetas de crédito, o desembolsos anticipados o créditos puente, entre muchísimos otros. Las cauciones son dineros que reciben algunos bancos como depósito, generalmente de orden judicial, para cumplir o avalar algún tipo de proceso o de litigio. La banca es el servicio financiero más abundante en las economías modernas. Son muy importantes a nivel macroeconómico, ya que son los bancos
los encargados, además de las transacciones, en convertir el ahorro en inversión y así generar crecimiento económico. Este es un concepto clave que nos ayudaría a entender el éxito financiero de los templarios. Transmisiones de dinero, pagos a distancia. El giro internacional es un servicio que han tenido los bancos desde hace siglos. Es lo que hoy en día se conoce como la corresponsabilidad bancaria, que se ha reglamentado y funciona según los acuerdos internacionales como los de Basilea y las circulares de la Cámara de Comercio Internacional. Los giros internacionales hoy en día cumplen protocolos que están estandarizados y son servicios prestados por empresas privadas ubicadas generalmente en Europa, Hong Kong o los Estados Unidos. Cabe decir que este tipo de servicios han sido motor del comercio mundial y la novedad aportada por los templarios fue la normalización de lo que hoy conocemos como las cartas de crédito. Generalmente se emiten contra un depósito previo llamado cashback o contra un cupo de crédito colateralizado. Recobros y pagos. Es curioso que esta actividad que Delis había identificado hoy en día ya no se presta por parte de los bancos o del sistema financiero. Es desarrollada por otro tipo de empresas. Sin embargo, anteriormente pues sí eran prestadas por la Orden Templaria. En cuanto a los informes financieros templarios al rey de Francia, hoy en día este registro de operaciones y reportes netamente fiscales se realizan en cabeza de los departamentos de Hacienda y de entidades oficiales que se encargan de llevar ese registro estadístico. Su principal función es entonces el diseño y la toma de decisiones en materia de política macroeconómica y monetaria. Respecto de los tesoreros del Temple de París, podemos decir que la Tesorería Nacional es llevada hoy en día por autoridades monetarias de cada uno de los países, por los bancos centrales. Por ejemplo, en Estados Unidos es la Reserva Federal, en Europa el Banco Central Europeo o en Colombia el Banco de la República. Principal función es controlar principalmente la emisión primaria de dinero, regular las tasas de crédito y también son gestores de deuda pública en algunos casos. Ahora, al hablar del diario del tesorero del Temple entre 1295 y 1396, podríamos asimilar esta actividad al registro bancario, que de hecho se ha normalizado también a nivel internacional con estos acuerdos de Basilea que veíamos anteriormente. Todos los bancos deben hacer un cierre diario, un saldo de cuentas y realizar la compensación monetaria. Respecto del saldo de cuentas entre el rey y el tesorero del Temple, en mi concepto esta actividad podría asimilarse con lo que hoy se conoce como el control del déficit fiscal, que no se trata propiamente de una práctica financiera o bancaria, pero sí está estrechamente relacionada con el manejo de la deuda pública. En resumen, con una influencia que viene desde hace algo más de 800 años sobre las actividades y prácticas templarias y que han sido descritas y clasificadas y en donde se pueden encontrar innumerables operaciones que se han heredado hasta alcanzar el sistema financiero actual y que pueden ser desde el concepto mismo, ya sea desde su aplicación o ya sea desde su metodología o desde sus procedimientos, un aporte invaluable de los templarios al mundo financiero moderno. Muchas gracias.